La 38ª jornada de Liga de hace 5 años nos dejaba un auténtico partidazo en el Molinón ante el Racing de Santander. El equipo cántabro rápidamente se adelantaría en el marcador tras un córner y el posterior testarazo de Juanpe. El Sporting no tardaba en reaccionar. En el minuto 17, Alex Menéndez mandaba un centro al área, la defensa despejaba, el portero dudaba en coger el balón y Guerrero aprovechaba su mala salida para rematar de cabeza y empatar el choque. El partido mostraba a dos equipos con objetivos diferentes en el último suspiro del campeonato, los locales buscando 3 puntos para recuperar el ascenso directo, mientras los cántabros buscaban puerta para tratar de sacar una victoria y así escapar de la zona roja. Claramente el Racing fue superior al Sporting en gran parte del encuentro, mas los guajes se mostraron con seriedad y tranquilidad en todo momento. Luis Hernández catapunteaba el balón al área racingista, un mal despeje de la defensa lo aprovechaba Bernardo para dar la vuelta al marcador. Llegados al minuto 67, Guerrero culminaría la remontada tras una jugada larga de toque en la cual el chino entraba como cuchillo sorprendiendo a Mario Fernández. El Racing sacaba todo su arsenal al ataque, pero Pichu no bajaba la guardia y de nuevo hacía grandes paradas. El partido finalizaba, el Sporting alcanzaba con 72 puntos al Girona, segundo clasificado. Solo quedaban 4 jornadas y el Sporting contaba con el respaldo de su afición. Hay que revertir esta situación, hay que buscar el empate. Alex Menéndez por la banda izquierda, la va a colgar de lujo, punto de penalti, no la saca nadie, el portero con problemas, puños fuera, hay que va el despeje, la vamos a acabar. ¡Gol! ¡Gol!